Hola, bienvenido a Bass Advisor. Hoy te traigo un Fender American Ultra Jazz Bass de 5 cuerdas y espero que te guste. Primerísimas impresiones. Primero, el estuche en el que viene, que es espectacular. Peso, pues como era de suponer, 4,52 kilos. Pesadete, no es una cosa extrema, pero bueno, es un bajo bastante pesado. Y al conectarlo, solo he hecho un par de notas, tiene una salida absolutamente brutal, es descomunal. Así que bueno, vamos a empezar en pasivo. Es un poco raro porque casi todos los Fender tienen la palanquita de activo-pasivo, es muy pequeña y está como torcida, entonces a veces cuesta coger el mecanismo, pero bueno. Pasivo, ambas pastillas. En modo pasivo hay tono pasivo, ¿vale? Lo que pasa que la verdad que está en el último pote, un poquito escondido, no está muy a la mano. Yo prefiero que el tono pasivo pues sea, me gusta jugar con él y no me gusta que esté demasiado escondido. Pero bueno, más o menos se nota la diferencia entre tono abierto y tono cerrado. Así que vamos a activo, que es donde realmente este instrumento tiene la chicha. Mástil. Puente. Vale, vamos a darle un poquito de agudos primero. Medios. Graves. Todo un poco potenciado. ¿Qué te parece? La verdad que no me acabo de hallar con el instrumento, pero bien.
estos son instrumentos, uno de los instrumentos para girar, para bajistas profesionales favorito, ¿vale? Y seguramente pues es por una razón, ¿no? Porque tienen bastante flexibilidad, el ecualizador, pues en fin, se pueden conseguir sonidos muy rotundos, muy potentes. Esta quinta cuerda, que a priori no es increíble, puede funcionar muy bien, la verdad. A mucha gente le funciona muy bien la quinta cuerda de los Fender activos. Bien, la verdad que un instrumento todoterreno que particularmente no me acabo de acostumbrar. También el ajuste pues está un poquito alto, haría falta bajar un poquito las selletas, pero bien, espero que te haya gustado y vamos a pasar a la valoración. Mástil. El mástil pues es de perfil asimétrico, me parece un pelín raro, me cuesta un poco de adaptarme. El acabado está bastante bien y el acabado de trastes la verdad que es sensacional, o sea que ahí se nota que son más de 2.000 euros porque la verdad que está muy bien hecho, o sea, las cosas como sean, y el mástil es extraordinariamente pues suave. Eso, el perfil asimétrico, pues no sé si, bueno, me tendría que acostumbrar, no me acaba de convencer, así que bueno, entre una cosa y la otra le voy a poner un 8. Peso balance, pues el peso, pues aunque sea razonable, pues para ser un 5 cuerdas, especialmente pues con un cuerpo grande como es el de un Jazz Bass, pues penaliza un poquito, la verdad que si estuvieran los 4,3, pues mejor que los 4,50 y tantos como está, así que le voy a dar un 7. Calidad de construcción, la verdad que está brutal, la verdad que el encastre es fantástico, es todo muy suave, es un instrumento pues que rezuma calidad, posiblemente es de una sola pieza, no lo sé, pero es muy posible que sea de una sola pieza de arce, lo cual es bastante excepcional. Así que bueno, yo creo que se le puede dar perfectamente un 9. Calidad-precio, pues creo que, no sé si comparado con un Sayer, pues sería 4 veces mejor o 3 veces mejor considerando la diferencia de precio. Yo creo que si quieres un instrumento de estos para olvidarte todoterreno, para hacer una gira, etcétera, esto es un acierto asegurado. Sabes que es una de las referencias que hay, quizá junto con los Stingray y tal, pues son bajos todoterreno que son los favoritos para mucha gente y es por algo. Así que creo que los 2.000 y algo euros creo que están más o menos bien justificados, así que creo que le voy a dar un 8. Sonido, finalmente el sonido, pues a falta de probarlo pues en un entorno más real, ¿vale? Tengo aquí un Marbass con que no estoy demasiado acostumbrado, aparte que es un Marbass de 12 pulgadas en lugar de 15. Bien, creo que es un previo que funciona bastante bien y que suena bien, sobre todo la pastilla del puente. O sea, este es un bajo, uno de los bajos favoritos para muchos bajistas de flamenco y la verdad que tiene una garra extraordinaria. No suena vintage, ¿vale? O sea, olvidaos si queréis un Jazz Bass que suene a 60s, pero creo que quien busca un Fender activo es que está buscando un bajo pues todoterreno para ir de gira y no para buscar un sonido específico, así que yo creo que se le puede dar perfectamente un 9. Así que bueno, todos los puntos sumados, ahí tienes pues la división hecha y la puntuación. Dime si estás de acuerdo, si te ha gustado el bajo, cómo suena, si lo has probado, y creo que nada más. Muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo.